Sí, o sea, bueno, buenas noches también, y me sumo al agradecimiento de Gloria de antes por la invitación, ¿no? De Fernando, de Laura y a las personas que estáis aquí. Un placer auténtico para mí también. Yo tengo más delito, que soy de Vitoria, no haber venido antes a Valladolid. y estando tan cerca realmente, hemos cogido un tren y en 3 horitas aquí estábamos. O sea que, bueno, la verdad que me gusta estar aquí. Agregar, sí, yo creo que me va a gustar agregar cosas sobre el libro de Mujeres con Memoria, en el que hemos puesto cantidad de trabajo y sobre todo muchísimo cariño, y me va a gustar agregar cosas. Solamente igual por seguir un poco el orden y hablar un poquito también, añadiendo, ¿no? a este trabajo la cuestión de Guatemala, que tiene lógicamente sus vínculos también con lo que ha explicado Gloria para el caso de este libro y del rescate de la historia de lucha y de la historia de resistencia de las mujeres en el caso de El Salvador, organizadas, mujeres organizadas en el movimiento de derechos humanos. Así como aquí se refleja esta historia que digo de resistencia, este libro que tiene que ver con las mujeres en Guatemala también es reflejo de una historia de resistencia, ¿no? Lo que tenéis aquí, hemos traído en las mochilas y en lo que hemos podido llevar encima libros, pero no va a alcanzar para todas las personas que estéis en esta sala, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, como decía también Laura, está en PDF, os lo podéis bajar, y si acaso también podemos enviaros más ejemplares y podrán estar aquí en el centro. ¿Qué recoge este libro? Este libro recoge la experiencia de un tribunal, que es, al igual que lo ha sido el monumento a las víctimas civiles del conflicto armado en El Salvador, que fue promotora Gloria, que les costó 7 años de duro trabajo hacerlo realidad, y es un acto fortísimo de reparación simbólica. Este tribunal, llamado Tribunal de Conciencia, también es un acto impresionante de reparación simbólica, a falta de justicia formal, digamos, ordinaria, a falta de eso, y fruto, sobre todo, subrayarlo, fruto de muchos años de acompañamiento a mujeres, como decía bien Laura, la mayoría mayas, que fueron víctimas de violencia sexual de diverso tipo, no solo violación, violencia sexual, tenéis que pensarlo en un sentido amplio y incluyendo en ello cosas realmente pues, terribles, ¿no? Que fueron víctimas durante el conflicto armado en Guatemala, como parte de la política de genocidio y la política del Estado guatemalteco, política contrainsurgente, ¿no? Ese trabajo de acompañamiento a esas mujeres en ese dolor y en ese progresivo fortalecimiento para que pudieran decir qué les pasó, para que pudieran denunciarlo, pues ha dado diversos frutos, ¿no? Y uno de ellos pues fue este tribunal que se celebró en 2010 en la ciudad de Guatemala, en la capital, en marzo, y tuvimos el privilegio de que nos contactaron a EGOA, al Instituto EGOA, y en concreto pues fuimos finalmente Gloria y yo las personas que fuimos asistentes a este tribunal en calidad pues, de testigas internacionales, ¿no? Así lo fuimos en esos términos, ¿no? Brevemente, por situaros, EGOA, que significa sur, mi apellido Mendía significa montaña y EGOA significa sur, es un instituto de estudios sobre desarrollo y cooperación internacional que pertenece a la Universidad del País Vasco. Está en Bilbao, la sede principal. Entonces, fundamentalmente hacemos pues eso, estudios, investigaciones, asesorías que tienen que ver con desarrollo y cooperación, y por supuesto cada vez más y en este ámbito desde la conciencia de que no podemos hablar de desarrollo, de cooperación internacional o solidaridad internacional en una especie de vacío histórico, ¿no? Como si no hubiera habido en los países con los que cooperamos terribles conflictos, como si no existiera hoy en día vulneraciones
sistemáticas de derechos humanos, ¿no? Y llegar allí pues, con proyectos, etcétera, sin tener en cuenta ese legado de violencia y de dolor y de guerra que persiste, ¿no? en esos países. Entonces, para nosotras y con la historia de activismo en derechos humanos y en el movimiento feminista que trae Gloria, y yo a raíz de mi trabajo en la tesis en el caso de El Salvador era evidente que no podíamos dejar de abordar cuestiones de la agenda de verdad, memoria, justicia y reparación para el caso de El Salvador, y fue de esa manera que nos fuimos involucrando en otros procesos como es el de Guatemala. Y de ahí, pues bueno, pues esta invitación al tribunal, ¿no? Entonces, en el libro, con respecto al tribunal, vais a encontrar todo el proceso. Fueron 2 días de tribunal de conciencia. Lo que recoge es, muy brevemente os lo comento, para que os situéis y quizá a modo de invitación a la lectura, ¿no? Recoge la teoría del caso, o sea, la exposición de los hechos que sucedió por parte de 2 fiscales. Una de ellas fue de Guatemala y la otra una abogada de Bilbao, Juana Balmaseda, que conocíamos también, ¿no? Estas 2 fiscales hicieron la exposición de hechos. Se presentaron después, el primer día, los testimonios. Fueron mujeres mayas que de diferentes regiones del país, que es un inmenso país, que habían sido víctimas o sobrevivientes, porque esto es importante, lo de los matices en la terminología que utilizamos, ¿no? De preferencia, ellas se autonombran como sobrevivientes, más que víctimas, ¿no? Sobrevivientes de violencia sexual durante el conflicto armado, en 7 de los testimonios. La mayor parte, violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad del Estado, ¿sí? Militares, policía y paramilitares, ¿no? Y en algún caso también de las fuerzas insurgentes, ¿no? Y finalmente se presentaron testimonios de violencia sexual en la actualidad, con los mismos patrones que se utilizaba durante la guerra, como instrumento de guerra, con los mismos patrones hoy en día, casos de 2007, en el marco de desalojos de tierras que están echando a las comunidades en aquellas zonas en las que se han concedido licencias por parte del Estado guatemalteco a empresas nacionales, pero muchas multinacionales, entre ellas también de aquí, para actividades extractivas fundamentalmente, ¿no? De minas a cielo abierto, de proyectos hidroeléctricos, etc. Entonces, a la gente les sobra en esos territorios, ¿os imagináis? Entonces, en el marco de desalojos forzosos se está produciendo violencia sexual contra las mujeres con el mismo patrón que el que se utilizaba durante la guerra. Por eso decía antes también Gloria la idea, antes cuando estábamos hablando ahí fuera, de la continuidad, de la idea del continuum, ¿no? De la violencia contra las mujeres y el continuum de la impunidad. Porque si se puede producir de nuevo de la misma manera que antes es porque no se ha roto ese muro de impunidad con relación a los hechos de la guerra. Entonces lo que pretende este tribunal es romper ese muro de silencio y de impunidad con relación a los hechos de la guerra, ¿no? Y nuestra valoración sobre, bueno, por seguir un poco la secuencia, eso fue el primer día del Tribunal de Conciencia. En el segundo día, interesantísimo, se presentaron informes periciales de diferentes expertas y expertos en sus disciplinas respectivas, ¿no? Estos informes periciales fueron bastante claves y fue pionero en este tipo de formatos de tribunales simbólicos, pues porque hasta la fecha no se habían presentado peritajes. Entonces, aquí, desde luego, yo lo considero para este país también una herramienta importante de la que extraer aprendizajes, ¿no? Cuando estamos hablando de exigibilidad de justicia y de montar bien, ¿no? Digamos, las